Hola, buen día. Buen día. Bien, ¿alguna duda antes de arrancar? No, No, perfecto. Bien, aguantamos un segundito más a ver si se conecta alguien y arrancamos, ¿sí? Bueno, bien, como no hay dudas, vamos a arrancar con lo de hoy, que es corto y es fácil. Vamos a hacer unos cuantos ejercicios y vamos a explicar un poco de qué se trata la composición de funciones y la función inversa. Y con eso, o sea, podrían llegar hasta antes de función exponencial y logarítmica, ¿sí? Que eso lo vamos a ver el sábado y es un poquito más complicado. ¿Bien? Bien, en función compuesta lo que nos va a pasar a nosotros es que vamos a tener dos funciones, ¿sí? Vamos a tener una función f de x que nosotros ya conocemos y vamos a tener una función g de x que también conocemos, ¿sí? Y la composición de funciones, la simbología es f o g de x, que no es lo mismo hacerlo al revés, g o f de x, que esto significa f compuesta con g y g compuesta con f, ¿sí? Vamos a explicar un poco cómo funcionan o cómo se hacen. Cuando uno tiene que hacer f compuesta con g, tenemos que reemplazar la x de f por g, porque esto sería lo mismo que f de g de x.
Bien. Y cuando tenemos G o F, tenemos reemplazar a la X de la G por F. Porque esto sería G de F de X. O sea que nosotros vamos a tener dos funciones y nos puede pedir que hagamos F o G o F. Lo importante que tiene que saber también es que F o G de X no es lo mismo que G o F. O sea, si ustedes hacen la composición al revés, no es igual, no es conmutativo. Bien, vamos a hacer algunos ejemplos y algunos ejercicios. Más o se entendió lo que quise poner, quise tratar de ser lo más directo y lo más claro posible, ¿sí? Pero si hay alguna duda me van diciendo, si no vamos a algún ejercicio. Por ahí cuando veamos algún ejercicio va a darse cuenta todo esto que dije así, que parece como cortito y fácil, si realmente lo es o no. ¿Bien? Vamos a ir al ejercicio 1 de composición de funciones. Nos pide calcular f o g y g o f. Como lo de hoy es cortito, vamos a poder hacer varios, ¿sí? Voy a hacer el 1A de composición de funciones. En el 1A tenemos una función f de x que dice que es x más 1. Y una g de x que es menos x más 1. ¿Está bien? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es calcular f o g y g o f. Tenemos que calcular las dos. F compuesta con g y g compuesta con f. Yo les voy a mostrar este que es muy fácil, como para que traten de entender lo que les quise decir recién. Cuando calculamos f o g, o f compuesta con g, estamos haciendo f de g de x. ¿Se acuerdan que en una función común esto significaba, supónganse, y con números, no con una función y otra función? Cuando nosotros poníamos acá, por ejemplo, f1, era reemplazar a la x de f por 1. Bueno, acá en vez de reemplazar a la x de la función f por 1, vamos a reemplazar a la x de la f por lo que dice g. Es decir, yo acá en vez de poner x, voy a escribir menos x más 1. Entonces voy a poner, en vez de x, menos x más 1. Y la función f, después la sigo escribiendo, ¿sí? Y cada vez que tenga x, voy a poner menos x más 1. O sea que va a ser menos x más 1 más 1. ¿Se entiende? O sea, la función f es x más 1. Cada vez que yo vea x, voy a poner menos x más 1. O sea que esta función me da menos x más 2. Esta sería nuestra función compuesta f o g. ¿Se entiende, Mazo? Sí, se entiende. Genial, Sí, buenísimo. sí. Y si hacemos al revés, fíjense que no nos da igual. Si hacemos g o f es g compuesta con f de x, es g de f de x. Entonces acá lo mismo, pero al revés. Voy a usar otro color diferente. Voy a trabajar con la función g, y cada vez que vea x, voy a poner la función f, que es x más 1. O sea que yo acá voy a tener menos x más 1 más 1. ¿Bien? O sea, en vez de escribir x, tenemos que escribir la función f, que es x más 1. Lo que en este particularmente ejercicio tienen que tener cuidado es este menos, porque este menos, o sea, cuando ustedes reemplazan así, tanto en f o g, yo lo voy a hacer acá también, ¿sí? Es ponerle estos paréntesis, porque en este caso no hay problema, pero en este caso el menos
le afecta todo lo que está dentro del paréntesis. O sea, esto, si lo queremos resolver un poquito más, deberíamos hacer menos x menos 1 más 1. O sea que esto da menos x. ¿Sí? O sea, fíjense cómo una da menos x más 2 y la otra da menos x. Entonces, fíjense como decía hace un ratito, hacer f o g no es lo mismo que hacer g o f. ¿Bien? Vamos a ver el 2b. El 2b nos dice que la función es f de x es x al cuadrado y g de x es 2x más 1. Ya voy, ¿eh? Que quiero ver una cosa. Bueno, bien. Bueno, entonces ahí lo que hay que hacer es hacer f o g y g o f, ¿sí? Si hacen f o g, o sea, va a depender, dice acá dependiendo, o sea, sí, depende del ejercicio como lo tengas. O sea, el ejercicio acá dice hacer f o g y g o f. Entonces, primero vas a hacer f o g, que es reemplazar a la x de la f por g, y para hacer g o f, reemplazas a la x de la g por f, ¿sí? O sea, depende del ejercicio como lo tengas. Cuando, por ahí en el parcial, que es lo que por ahí les preocupa o les interesa más a ustedes, por ahí el ejercicio no va a ser un ejercicio como el uno. O sea, el uno es un ejercicio introductorio para que lo entiendan. Por ahí el ejercicio del parcial que tenga que ver con composición de funciones sea como el ejercicio 2 o eh, como es cuando haya ejercicios adicionales, si hay ejercicios adicionales de estos, o sea, esos, pero el ejercicio va a ser mm, no tan literal o tan fácil como lo que estamos viendo ahora. Lo que estamos viendo ahora es algo que, o sea, lo tomamos como base para que puedan entender de qué se trata, ¿sí? O al revés, o sea, yo les estoy dando ejemplos, pero para que se entienda. Por ahí les dice, hallar el dominio de f o g. Le dan las dos funciones y te piden que saques el dominio de f o g. O que calcules las asíntotas de g o f. Entonces, o sea, el ejercicio no va a ser literal hacer esto solo. O sea, por ahí va a estar dentro de un ejercicio y van a tener que hacer otra cosa, o calcular el conjunto de positividad y negatividad de G o F. O sea, no es que van a tener que hacer F o G. ¿Se entiende a lo que hoy hice? Bien, entonces, si hacemos F o G, vamos a reemplazar a la X de la F por G. O sea que esto nos daría 2X más 1 al cuadrado. Y como dije recién, cuando ustedes reemplazan
le tienen que poner el paréntesis, porque acá deberíamos, si lo queremos resolver más, deberíamos hacer el cuadrado del binomio, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos el cuadrado del binomio, sería el primer término al cuadrado, más el segundo término, 2 por el primer término, por el segundo término, más el segundo término al cuadrado. Bueno, acá es cuestión de cuentas. 2x al cuadrado son 4x al cuadrado. Acuérdense que acá el cuadrado se puede distribuir con el por. 2 por 2x por 1, esto es 4x. Y 1 al cuadrado es 1. Bien. Y esta sería f o g de x, que es lo mismo que f en g. ¿Sí? Los ejercicios pueden ser como variados, porque yo también podría haber preguntado, calcule el vértice o calcule la imagen de f o g. Entonces, por eso digo, no piensen que esto así literal se les va a tomar. O sea, va a haber otra cosa que van a tener que calcular con f o g o f. ¿Sí? Vamos a hacer g o f. Cuando calculamos g o f, vamos a reemplazar a la x de la g por f. Entonces vamos a poner, en vez de poner x, vamos a poner x cuadrado. Entonces va a ser 2x al cuadrado más 1. Ahí no hay más nada para resolver, no hay nada más para hacer. Como la f, que es la que estamos reemplazando, tiene un solo término, no hace falta ni aplicar paréntesis, ¿sí? Bien, vamos al c. El c tenemos, ya estamos viendo cosas que vamos a estar hablando de cosas que vamos a ver más adelante, ¿sí? Porque en el c dice que f de x es 2 a la x, ¿sí? Y g de x es x más 3. Entonces, yo no voy a adelantarme mucho, pero lo que vamos a ver la clase que viene, que se llama función exponencial y logarítmica, o sea, y lo voy a repetir cuando lleguemos en ese momento, la función exponencial es la función donde la x aparece en el exponente. Esas funciones las vamos a ver el sábado, ¿sí? Pero sepan que está, y por eso acá hay un ejercicio de eso, ¿sí? Que no nos cambien lo que tenemos que aplicar, porque digo, acá, cuando veamos el sábado, sí, a la función exponencial le vamos a sacar las asíntotas, le vamos a sacar el dominio, la imagen, el conjunto de positividad y negatividad. Acá lo único que tenemos que hacer es reemplazar a la x de la f por la g y al revés. Entonces, no nos modifica, ¿sí? Para lo que tenemos que saber. Así que lo vamos a hacer el ejercicio y tenemos que hacer f o g, que sería lo mismo que f valuada en g. Si hacemos f valuada en g, vamos a reemplazar a la x de la f por g. Como acá la x está en el exponente, lo que voy a hacer es escribir, en vez de la x en el exponente vamos a poner x más 3. Y así sería f compuesta con g. Reemplazamos a la x de la f por g. Si lo hacemos al revés, si hacemos g o f, estamos haciendo g de f de x. O sea que yo voy a reemplazar a la x de la f, de la g por f. O sea que esto sería 2 a la x más 3. Pero este más 3
no está en el exponente. ¿Por qué? Pues yo estoy reemplazando a la x de la f, de la g. El más 3 no está en el exponente. O sea, estas dos expresiones ya vamos a ver el sábado, que no es lo mismo hacer 2 a la x más 3 que 2 a la x más 3. O sea, una cosa es que el más 3 esté en el exponente y una cosa es que no lo esté. ¿Bien? De este ejercicio, ¿alguno que quieran decirme ustedes que les parezca del 1, que les parezca difícil? Si quieren vemos el G. El G, perdón, sí, digo bien, el G en la función g de x, que es lo que la segunda función, dice ln. ln es logaritmo natural. Es lo mismo, o sea, es lo mismo que vamos a ver, que dije hace un ratito, es algo que vamos a ver el sábado que viene. Al efecto del ejercicio, o sea, se hace de la misma forma. Si quieren hacemos ese, para que, por si tienen alguna duda o algo, ¿sí? Y si quieren hacemos el G o el H. El G dice, f de x es igual a x al cubo. Y g de x es igual a logaritmo natural de x. Entonces, f o g, que sería f valuada en g de x, vamos a hacer, en vez de escribir x, vamos a escribir logaritmo natural. Entonces vamos a poner logaritmo natural de x al cubo. En algunos lugares, cuando ustedes esto lo ven escrito, logaritmo natural de x al cubo, que después vamos a ver cómo funciona el logaritmo, como dije antes. Después en otro momento le vamos a sacar el dominio, la imagen, las asíntotas, las raíces. Después vamos a ver qué hacemos con esto, lo vamos a ver el sábado. Lo que sí digo es que a veces esto, en vez de tenerlo escrito así, van a verlo escrito como logaritmo natural al cubo de x. Estas dos formas de escribirlo son sinónimos. O sea, es lo mismo escribirlo así que escribirlo así. ¿Bien? Y si lo hacemos al revés, si hacemos g o f de x, vamos a hacer g evaluada en f. Que g evaluada en f es, en vez de poner x, voy a poner x al cubo. O sea que sería logaritmo natural de x al cubo. Fíjense que acá el cubo es lo que está 3 veces. Yo quiero explicarles un poco cómo funciona si tuviéramos números, ¿sí? Para que se entienda, para que vean claramente que esto y esto no es lo mismo. Acá, yo si supongo, le estoy dando un ejemplo, supónganse que la x valiera 4. Acá deberíamos hacer 4 al cubo, y a lo que me da le hago el logaritmo, ¿bien? Y acá no, acá hago el logaritmo de 4 y lo multiplico 3 veces. O sea, no es lo mismo, o sea, multiplicar 3 veces la misma cosa que aplicarle el logaritmo a una cosa que multiplico 3 veces, ¿sí? No es lo mismo, ¿sí? Eso igual vamos, o sea, van a entenderlo cuando sepamos bien cómo funcionan los logaritmos, veamos propiedades, veamos dominio y todo eso, donde van a ver que la función original va a responder a una cierta gráfica, ¿sí? Lo mismo que vimos antes con la función exponencial cuando vimos este x más 3. La función exponencial clásica, ¿sí? Va a estar con una gráfica que lo representa. El tener el más 3 acá va a hacer que ese gráfico se desplace de una forma, y acá el más 3, cuando veamos que el más 3 está en el exponente, se desplaza de otra forma diferente esa gráfica. Entonces se nos va a cambiar. Por eso yo digo, insisto, no es lo mismo hacer 2 a la x más 3 con 2 a la x más 3.
Y acá también lo pueden hacer con ejemplos numéricos como para ayudarse a darse cuenta que no es lo mismo. Si nosotros tuviéramos a la x que valiera 1, 1 más 3 es 4, y después hago 2 a la 4. 2 a la 4 es 16, ¿sí? Fíjense acá, si yo reemplazara la x por 1, hago 2 a la 1 es 2, y 2 más 3 es 5. Entonces, 5 no es lo mismo que 16, ¿sí? O sea, hay muy pocos casos que f o g y g o f nos da igual. Bien, ¿hay algún otro raro que quieren hacer del 1? Si quieren el d que tiene denominador, o sea, funciona igual. O sea, se hace igual. Si quieren lo hacemos, yo no tengo problema. Pero se hace igual. O sea, Sí, el D, profe. ¿cómo? El D está bien. El d está bien, buenísimo. Entonces, hacemos el d, y en el d, yo como para que vean que esto se aplica a cualquier tipo de funciones. No importa si es una función homográfica, ¿sí? O si es una función lineal, una cuadrática, un logaritmo que todavía no vimos, ¿sí? Para todas las funciones funciona de la misma forma. F de x es igual a 3 sobre x más 1. Y la función g es 3x más 2. Entonces, si hacemos f o g, vamos a reemplazar a la x de la f por g. O sea, a esta x la voy a reemplazar por todo esto. O sea que voy a poner 3 sobre, y en vez de poner x voy a poner 3x más 2 más 1. ¿Se ve lo que hice? Reemplacé a la x de la f por g. Si lo quiero achicar más, porque a ustedes les gusta tratar de reducir la expresión, y lo van a tener que hacer en algunos casos, porque si no, no se van a encontrar con la respuesta en el choice, acá deberían poner 3 sobre 3x más 3. Si se llegaran a dar cuenta de esto que voy a hacer yo, sería maravilloso, ¿no? Que se den cuenta que podemos sacar factor común 3 en el denominador, ¿sí? Y podríamos poner 3 sobre 3 por x más 1. Acuérdense, como siempre digo yo, que el factor común es al revés que la distributiva. Si yo hago de factor común 3, si yo hago 3 por x, me da 3x. Y si hago 3 por 1, me da 3. ¿Para qué hicimos el factor común? Para poder simplificar Para esto. simplificar. Claro, exacto. Entonces, que la expresión quede reducida. O sea que esto nos termina dando 1 sobre x más 1. ¿Se entiende? Es fácil. Se hace como digo yo, se hace de la misma forma, nada más que tendrá denominador. Y si hacemos g o f, tendríamos que reemplazar a la x de la f, de la g por f. Entonces vamos a tener 3 por 3 sobre x más 1 más 2. Y acá, si lo queremos reducir, primero vamos a multiplicar los numerados, porque esto es como si fuera una multiplicación de fracciones, así que es numerador con numerador y denominador con denominador. Entonces, 3 por 3 es 9. Y 1 por x más 1 es x más 1. O sea que tengo 9 por x más 1 más 2. Como nosotros lo vamos a querer reducir más, vamos a sacar denominador común. Entonces, acuérdense cómo era al denominador lo dividíamos por el denominador de la fracción y lo multiplicábamos por el numerador. Entonces, x más 1 sobre x más 1 es 1. Por 9, 9. Más. Y acá, cuando no hay nada acá abajo, es como si fuera un 1. Entonces lo que yo voy a hacer es x más 1 dividido 1. Cuando dividen algo por 1 nos da lo mismo, o sea que sería x más 1.
y x más 1 por 2 sería 2 por x más 1, que después acá voy a tener que aplicar la distributiva. Entonces, si lo aplicamos, va a ser 9 más 2x más 2 sobre x más 1. Y como acá hay dos términos que no tienen x, los voy a poder agrupar. Entonces voy a poner 2x más 11 sobre x más 1. ¿Se entiende? Entonces acá es un ejercicio clásico de que nosotros podemos llegar a tomar el parcial, porque yo por ahí les doy. La función f es 3 sobre x más 1. La función g es x, 3x más 2, ¿sí? Yo por ahí les digo, calculen las asíntotas de g o f. Entonces, acá les queda una función homográfica de las cuales ya estuvimos trabajando, y ya sabemos que para poder resolverlo, deberíamos buscar, o sea, buscar los límites. O sea, para hacer las asíntotas necesitamos calcular los límites, y para hacer la asíntota vertical vamos a tener que sacar el dominio. O sea, vieron cómo los temas se pueden ir enganchando, ¿no? Bien, ¿alguien no entendió este ejercicio? Es un poquitito más complicado, pero no tanto más. Bien, entonces vamos a hacer el 2. El 2 del mismo. El 2 dice, o sea, los demás del 1 los pueden hacer, o sea, los que no hicimos, o sea, lo pueden hacer. El 2 dice que f de x nos da 2x más k. Y g de x es 1 sobre x más k. Y nos dicen que f o g en 1 nos da 2. Voy a leer la consigna para que se entienda qué es lo que nos dice. Nos dice, sea f de x, 2x más k, y g de x es igual a 1 sobre x más k, hallar k que pertenece a los números reales tal que f o g en 1 nos da 2. O sea, lo que nos piden es, nuestra respuesta va a ser k igual algo, y esa sería nuestra respuesta. Entonces, como nosotros nos dicen que f o g en 1 vale 2, vamos a trabajar con f o g en lo que tenemos acá, y después vemos cómo lo hacemos, ¿sí? Si hacemos f o g, tenemos que hacer f en g de x. O sea que yo voy a reemplazar a la x de la f por g, o sea que sería 2 por 1 sobre x más k más, más k. ¿Hasta acá estamos de acuerdo, chicos? Sí. Vamos, Sí. vamos a tratar de achicar toda esta expresión lo máximo que se pueda, y después vemos cómo hacemos, ¿sí? Si nosotros achicamos la expresión todo lo que se puede, tenemos 2 sobre x más k, y acá vamos a tener que sacar el denominador común, x más k, porque es el único que tenemos. X más k dividido x más k nos da 1, por 2 es 2. Más
X más K dividido 1 es X más K. Por K sería K por X más K. Y acá vamos a aplicar la propiedad distributiva. Si aplicamos la propiedad distributiva nos va a quedar 2 más K por X más K al cuadrado sobre X más K. Esta sería la expresión reducida de hacer F o G. ¿Qué pasa? Acá nos dice que F o G en 1 vale 2. Esto significa que yo tendría que reemplazar a la X por 1 e igualarlo a 2. Entonces con eso voy a poder despejar la X. O sea, recuerden que esto es F o G de X. Entonces, como a mí me dicen que F, a nosotros nos decían de dato que F o G en 1 vale 2, quiere decir que este valor es la X. Y este valor es como si fuera la Y. O sea, cuando yo reemplace la función F o G, que es esta que está acá, la reemplazo por 1, la voy a poder igualar a 2. Entonces, yo voy a reemplazar a las X por 1 y lo voy a igualar a 2. O sea que voy a tener 2 por K por 1 más K al cuadrado sobre 1 más K. Y esto es igual a 2. O sea, reemplazando a la X por 1, yo sé que vale 2. Entonces planteo la ecuación y resuelvo. ¿Sí? Bien, vamos a resolverla. Entonces, si la resolvemos, vamos a tener que 2 más K más K al cuadrado va a ser igual a 2 por 1 más K. Y acá vamos a tener que aplicar la propiedad distributiva. Entonces, 2 más K al cuadrado va a ser igual a 2 más 2K. Como se habrán dado cuenta, acá el ejercicio quedó sin X. ¿Por qué? Porque reemplazamos a la X por 1. Pero tenemos una incógnita, que la incógnita es la K. ¿Sí? Como la K está elevada al cuadrado, o sea, es como si fuera una cuadrática, pero en vez de con X, con K. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que pasar todo para un lado del igual y ver después usar la fórmula resolvente, o si podemos aplicar factor común, o si aplicamos otra cosa. Pero es como una cuadrática, nada más que con la letra K. O sea que lo vamos a trabajar de la misma forma. Entonces, si hacemos eso, vamos a tener 2 más K más K al cuadrado menos 2 menos 2K es igual a 0. ¿Sí? Y acá lo que voy a hacer es agrupar el que tiene K con el que tiene K. Y el que no tiene X o K con el que no tiene K. Entonces, esta que tiene K al cuadrado, no hay con qué juntarla, la dejo igual. Vamos con las K que no tienen exponentes. Una K menos 2K es menos K. Y el 2 menos el 2 es 0. Yo no lo voy a escribir porque sumar 0 o restar 0 no cambia. ¿Bien? Bueno, ahora cuando volvemos, porque queda menos de un minuto, cuando volvemos lo terminamos, ¿sí? Pero hasta acá va más o menos. Sí. Bien. Sí, sí. Sí, sí.
Bien, esperamos que se sigan sumando un poquito más y ya seguimos, ¿sí? Bien. Bueno, entonces acá tienen los dos caminos, o hacen A vale 1, B vale menos 1 y C vale 0. Esta sería una de las formas y hacen la resolvente, o hacen como me gusta hacer a mí, que es sacar factor común. Igual acá como me gusta a mí es indistinto, yo cómo lo hago, porque a mí no me van a entregar nada, me van a marcar cuál es la opción correcta en el choice. Entonces, nada, háganlo como ustedes prefieran más. Yo saco factor común, soy de los que más le gusta sacar factor común y eso, así que saco factor común. K por x menos 1 igual 0, y cuando tenemos una multiplicación igualada a 0 nos da dos posibilidades. ¿Por qué? Porque para que una multiplicación de dos cosas sea 0, o k vale 0, o k menos 1 vale 0. O sea que la k da 0 o 1. Déjenme ver una cosita. Bueno, lo vamos a hacer igual, pero no es el caso. Bueno, lo que tenemos que ver después, cuando terminamos, porque acá nosotros supuestamente terminamos nuestro ejercicio, ¿sí? Y los valores son 0 y 1. ¿Bien? Pero ¿qué pasa? Nosotros cuando hicimos este ejercicio, yo lo voy a poner con colorado, teníamos un denominador acá. ¿Y qué pasaba con los denominadores, chicos? No podían valer 0. Exacto, muy bien, Lucía. Entonces, como no pueden valer 0, nosotros teníamos que corroborar que 1 más k tiene que ser diferente a 0. O sea que k tiene que ser diferente a menos 1. ¿Por qué esto es re importante? Porque si nosotros cuando calculamos todo nos hubiese dado menos 1, el menos 1 tenemos que decir que no formaría parte de nuestra respuesta. ¿Se entiende? Por eso siempre piensen eso de las restricciones. Siempre tenganlo presente lo de las restricciones. Bien. Bueno, con eso vamos, o sea, con esto terminamos lo que es función compuesta, lo que es composición de funciones, y vamos a hablar de funciones inversas, ¿sí? Vamos a hablar de función inversa. Bien, en función inversa, lo que vamos a tener que tener en cuenta es, o sea, otra cosa diferente. En vez de haber dos funciones, va a haber una función, ¿sí? Yo les voy a exponer, les voy a explicar cómo es el procedimiento. Después vemos cómo lo aplicamos en un ejercicio, ¿sí? Cuando tenemos una función, cuando queremos calcular una función inversa, o sea, consiste en primero despejar x, ¿sí? O sea que nosotros tenemos nuestro ejercicio, vamos a despejar x. Una vez que hicimos eso, hacemos intercambio de variables. O sea, donde dice
X, vamos a poner Y, y viceversa. Acá se calcula una función inversa. ¿Sí? O sea, una cosa es inversa de la otra. Con ejemplos numéricos se hace, o con algunas funciones se hace más fácil, igual ahora vamos a hacer ejemplos. ¿Sí? Y lo otro que tienen que saber, o sea, la simbología de función inversa es f elevado a la menos 1. ¿Sí? Esa sería la simbología de una función inversa. Lo que tienen que saber también es que el dominio de una función f va a ser igual a la imagen de la función inversa. Y la imagen de la función f va a ser igual al dominio de la función inversa. ¿Bien? Esto que estamos explicando tanto de composición de funciones como de función inversa se puede aplicar a cualquiera de las funciones que nosotros ya estuvimos trabajando y de las que estuvimos hablando. Entonces, independientemente si es homográfica, si es cuadrática, o sea, independientemente de la función que fuere, o sea, siempre se va a aplicar que el dominio de la función f va a ser igual a la imagen de la función inversa. ¿Bien? Bueno, con esto que expliqué, que por ahí no se entendió nada, porque a veces pasa que no se entiende nada, lo voy a explicar con un ejemplo muy fácil y después vamos a los ejercicios de la guía, ¿sí? Supónganse que tenemos un ejemplo muy fácil. Supónganse que tenemos f de x igual 2x más 7. Siempre acuérdense que f de x es lo mismo que y, o sea que y es igual a 2x más 7. Si nos piden calcular la función inversa, lo que vamos a hacer es reemplazar a la x, perdón, despejar x. Si despejamos x vamos a tener y menos 7 es igual a 2x. Y después, si seguimos despejando, y menos 7 sobre 2 es igual a x. Una vez que despejamos la x, en donde dice x ponemos y en donde dice y ponemos x. O sea que esto va a ser x menos 7 sobre 2 es igual a y. Y esta sería nuestra función inversa. ¿Mazo, chicos? Profe, Sí, bueno, yo me perdí en que la X lo pasó, viste que primero estaba la Y menos 7 sobre 2 sí. y igual a X. ¿Y cómo lo pasó la X? Después lo cambió, o sea, eso Claro, ahí no entendí. fíjate lo que escribí acá. O sea, vos primero despejás x. Una vez que la x está despejada, donde dice x, pones y. Y al revés. Ah, Entonces, en claro, donde pues no decía terminé de y, copiar esa parte por eso. ¿no llegaste a copiarlo? ¿Para que lo vuelvo para atrás así lo copias? O sea, primero despejas x, ¿sí? Y el segundo paso, hacer el intercambio de variables. Donde dice x, pones y. Y donde dice y, pones x. ¿Está bien? Sí, sí, ahora sí entendí. Tenía que reemplazarse entonces. Tenés, claro, totalmente, tenés que reemplazar y con eso ya ahí cerraste el ejercicio. Como dije antes, no es que les va a pedir calcule la función inversa el ejercicio del examen. Les va a decir, no sé, calcule el dominio de la función inversa. O te dicen, f de x es tal función. Bueno, calcule el conjunto de positividad de la función inversa. Entonces,
ustedes van a tener que calcular la inversa, van a tener que sacar el dominio, van a tener que sacar los ceros, después van a aplicar Bolzano, o sea, el ejercicio no va a ser calcule la función inversa y ya está, ¿sí? O sea, Claro. va a tener más cositas, ¿sí? Yo expliqué un ejercicio como simple, es un ejemplo este, como para tratar de ahora ver el ejercicio, creo que es el 3, ¿sí? Bien, vamos a hacer el 3. Del 3 vamos a hacer algunos. Yo ya sé que estoy convencido que el E me lo van a pedir, así que el E lo vamos a hacer, ¿sí? Y vamos a empezar por los más fáciles, o sea que vamos a arrancar con el 3A. Así que el 3A sería así. Nos dan una función que vale x más 3. Esto igual es muy intuitivo, chicos. La inversa de x más 3 intuitivamente tiene que dar x menos 3. Pero es intuitivo, pero, o sea, ustedes tienen que hacer todo el procedimiento, ¿sí? Bueno, nos piden calcular función inversa, entonces, y es igual Dejamos aquí. a x más 3. Cuando despejamos x, va a ser y menos 3 es igual a x. Y ahora intercambiamos las variables. En vez de poner x, ponemos y al revés. Entonces, x menos 3 va a ser nuestra función inversa. O sea, vieron que no es para nada difícil lo de hoy, ¿no? Es reemplazar, despejar y Por reemplazar, ahora. ¿no? Por ahora, digo, no es nada difícil, porque si no se va complicando. Y bueno, pero por eso ahí es donde yo les tengo que pedir a ustedes de que vayan con la ejercitación al día. O sea, yo no les pido, como dije siempre, nosotros no le pedimos tarea, ejercicios para entregar, ni trabajos prácticos, ni nada, pero bueno, ahí ustedes deberían sí ir como al día, porque como digo yo, o sea, el ejercicio no va a ser calcular la función inversa, sino que por ahí va a ser calcule, no sé, la imagen de la función inversa. Entonces, si ustedes no saben lo que es la imagen o no saben cómo calcularla, y bueno, ahí es donde van a tener dificultades, ¿sí? Porque los temas están relacionados. Vamos a hacer el 2, el B. El B es f de x es igual a 2x más 2. Menos 2, ¿no es? Perdón, menos 2. Bien, entonces acá lo mismo, ¿no? Los ejercicios son como fáciles y cortitos. Tenemos que y es igual a 2x menos 2, vamos a despejar x. O sea que vamos a poner y más 2 es igual a 2x. Quiere decir que x es igual a y más 2 sobre 2. Si quiero hacer algo más, yo lo voy a hacer como para que sepan que estas cosas pasan. Que ustedes tengan el dividido 2, es como si lo tuvieran así, ¿no? Como que tuvieran así esto por un medio. Ah, no. Que tengan así es lo mismo que tenerlo por un medio, entonces se puede distribuir. Ahí no me agarró el color, ahí va a ver. Entonces ustedes pueden poner un medio y más 1 es igual a x. Y ahora intercambiar las variables. Entonces van a poner un medio de x más 1 igual y. Y esta sería nuestra función inversa. Bien. El C no es complicado, así que lo voy a saltear, y el D también. Voy a hacer el E, que el E es un poquito más complejo. Porque si no, ustedes me dicen que me agarro todos los fáciles, y no es verdad. Bien, el E nos dice que la función f de x es 4x más 3 sobre 2x menos 2.
Acá, ¿cuál es la dificultad, chicos? La dificultad es que nosotros tenemos que despejar X, y hay X más de una vez. Entonces, ¿cómo despejamos X? Bueno, entonces yo ahora les voy a mostrar cómo se hace. Es un poquito más largo. Lo que van a hacer es, van a pasar el denominador multiplicando. Entonces vamos a tener y por 2x más 2, perdón, por 2x menos 2, es igual a 4x más 3. Y entonces, vamos a aplicar la propiedad distributiva. Vamos a tener 2x por y menos 2y es igual a 4x más 3. Entonces, ¿cómo despejamos x? Bueno, lo que vamos a hacer es, no importa si tiene y o no, pero todos los términos que tienen x van a ir de un lado del igual y todos los otros van a ir de otro lado del igual. Por ejemplo, yo voy a despejar las x hacia la derecha, o sea que voy a tener 2y menos 3 es igual a 4x más 2 menos 2 por x por y. ¿Está bien? Todo lo que tiene x lo puse de un lado del igual, y todo lo que no tiene x lo puse del otro. Entonces, acá vamos a poder sacar factor común. Si sacamos factor común, acá nos va a dar 4 menos 2y. ¿Sí? Acuérdense que siempre el factor común, la x se repetía, factor común, la x acá es del mismo exponente, o sea que x por 4 nos da 4x, y x por menos 2y nos da menos 2 por x por y. Entonces ya ahora el ejercicio es más sencillo para despejar x, ¿por qué? Porque tenemos la x una sola vez, y esto que está multiplicando lo vamos a poder pasar dividiendo. Entonces vamos a tener menos 2y menos 3 sobre 4 menos 2y. Y ahora sí, donde dice x ponemos y, y donde dice y ponemos x. O sea que tenemos menos 2x menos 3 sobre 4 menos 2x es igual a y. Y esta sería nuestra función inversa de x. ¿Se entiende más, chicos? O sea, este es un poquito más difícil, ¿no? Sí. Se entiende, profe. Pero se entiende bien, bueno, buenísimo. ¿Cuál quieren ver? El h no les recomiendo para verlo porque el h todavía no vimos logaritmo, así que el h no lo vamos a hacer. Exacto. ¿El F? Exacto, Rocío, sí, lo que vos decís es así. Cuando nos pide calcular inversa, hacemos eso. Y después, lo que vamos a tener que ver es si nos pide calcular otra cosa. Fíjate cómo nos pasó en el 2, ¿no? Que tuvimos que hacer f o g y después hacer otra cosa. Bueno, acá el ejercicio dice calcular la inversa, así que directamente calculamos la inversa y no hacemos más nada. Y ahí creo que Mauricio o uno de los chicos, no estoy seguro quién, me dijo el f. Vamos a hacer el f. Si hacemos el f del mismo, nuestra función nos dice que es raíz cuadrada de x más 1. Entonces, si y es igual a la raíz cuadrada de x más 1, la raíz la pasamos como cuadrado.
y el 1 que está sumando pasa restando. O sea que y al cuadrado menos 1 es igual a x. Y ahora lo mismo de siempre, donde dice x ponemos y y al revés. Y así calcularíamos nuestra función inversa. Bien. O sea, todos los del punto 3 se hacen todos de la misma forma, todos tienen la misma lógica, o sea que háganlos. El h del 3 no lo hagan porque todavía no vimos función exponencial y logaritmo. Vamos a ver un poco el 4. En el 4 nos va a pasar lo mismo. O sea, en el 4 no vamos a hacer recién a partir del m. O sea que vamos a hacer el m, el n y el ñ, ¿sí? Y después retomamos esos. ¿Cuál decís? ¿Este que está acá? Rocío. Bueno, no, es simbología. O sea, lo que estamos diciendo es de que esta función es la inversa. La simbología, la notación de función inversa es esa, ¿sí? No, de nada. Bien. Entonces vamos a hacer el 4 y vamos a hacer esos que podemos hacer. Por suerte la clase de hoy es fácil, y como les dije, es fácil y es corta. Bien, vamos a hablar del ejercicio 4M. Lo vamos a hacer igual de las dos formas, ¿sí? El 4M. F de x es igual a x sobre x más 1. Entonces, lo que nos piden es calcular el dominio y la imagen de la inversa, ¿no? Y de la función original. O sea, nos pide calcular la inversa y dar el dominio de imagen tanto de f como de f menos 1. O sea, yo voy a primero calcular el dominio y la imagen de esta función y después vamos a calcular la inversa y el dominio e imagen de la inversa, ¿bien? Entonces, la primera pregunta que yo les haría acá a ustedes es, ¿esta función, qué función es? ¿Es una función lineal? ¿Es una cuadrática? ¿Una polinómica? ¿Una homográfica? Esa sería la primera pregunta. ¿Qué les parece que es? Lineal. ¿Es una función lineal? Nosotros vimos alguna función lineal. Yo como para que traten, yo no estoy ¿No es tratando... homográfica? Homográfica. Es Demográfico. una homográfica, pero yo para ayudarle a la compañera que tuvo alguna dificultad, ¿no? O sea, esto que estoy preguntando es algo que para el parcial lo tienen que saber, lo tienen que tener como visto. O sea, ¿nosotros vimos alguna función lineal con x en el denominador? No. No, entonces no es una función lineal. Entonces pensemos, cuando tengamos x en el denominador, ¿qué tipo de función vimos con x en el denominador? Una función homográfica, no vimos otra función que tenga x en el denominador. Entonces, digo, ustedes ya arrancan partiendo de la base de que eso es una función homográfica, ¿sí? Entonces, nosotros ya entendemos y ya sabemos cómo funcionan las funciones homográficas. Entonces, nada, pensando eso, vamos a calcular el dominio y vamos a calcular la imagen. ¿Bien? ¿Cómo les parece que sería el dominio de la función f? ¿Qué teníamos que hacer? Fijarse las restricciones que tenía. Exacto, muy bien. Vamos a ver las restricciones entonces. Nosotros sabemos que el denominador tiene que ser distinto a 0. Con lo cual, x tiene que ser diferente a menos 1. Entonces con esto ustedes contestaban que el dominio de f son todos los reales
menos el menos 1. Si bien no lo pide, lo vamos a calcular como para seguir practicando y haciendo cosas. Si nosotros hacíamos esto y después queríamos calcular la asíntota vertical, teníamos que hacer el límite. Estoy haciendo de más en el ejercicio, ¿sí? Yo como para poder repasar estos conceptos, ¿sí? Cuando ustedes tenían que calcular la asíntota vertical, hacían el límite cuando x iba a la restricción del dominio. Entonces tenemos límite cuando x tiende a 1 de x sobre x más 1. Y habíamos dicho que lo de arriba va a tender a menos 1 y lo de abajo va a tender a 0. Y cuando trabajamos con límite, un número dividido 0 nos daba infinito. Como este resultado es infinito, quería decir que x igual menos 1 es nuestra asíntota vertical. Bien. ¿Cómo calculábamos la imagen o cómo calculábamos la asíntota horizontal de esto? ¿Alguno se acuerda? Haciendo el límite al infinito. Muy bien. Muy bien. El resultado número. Y el resultado nos tenía que dar un número. Entonces vamos a calcularlo. Si nosotros tenemos que calcular la asíntota horizontal, vamos a hacer el límite cuando x tiende a infinito en nuestra función, y acá tenemos x sobre x más 1. ¿Sí? Y esto va a tender a infinito, y lo de abajo también. Entonces es un límite indeterminado. Entonces teníamos que dividir a todo por la x de mayor exponente. ¿Se acuerdan? Que sacábamos factor común y eso. Entonces, si nosotros hacemos eso, el límite cuando x tiende a infinito va a ser x por x sobre x sobre x por x sobre x más 1 sobre x. Y esto es muy fácil. Simplificamos todo lo que se puede. Acá nos queda un 1 arriba. Acá simplificamos, nos queda un 1. Si pasamos el limpio, lo que nos quedó, tenemos límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre 1 más 1 sobre x. Deberíamos reemplazar a la x por infinito, entonces. Un número dividido infinito se va a acercar al 0. Entonces, 1 más 0 es 1. 1 dividido 1 es 1. Quiere decir que la asíntota horizontal va a ser y igual 1. ¿Esto qué implica, chicos? Esto implica que la imagen van a ser todos los reales menos el 1. ¿Se ve? Y también, yo estoy diciendo cosas que ya estuvimos hablando en clase. Y también, como esto era una función homográfica, acuérdense que la fórmula de la función homográfica, yo la voy a escribir acá abajo y después la voy a borrar, pero es para a nivel recordatorio. Acuérdense que la forma de la función homográfica era f de x era igual a por x más b sobre c por x más d. Entonces, yo antes de que empezamos a ver límites, les había dicho que para poder ver eso tenían que hacer a dividido c. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Entonces, Ujú. lo podían hacer de esta forma, o bien como decía Lucía, que para mí es el deber ser, que es calcular el límite al infinito y nos da el mismo valor. ¿Sí? Eso con respecto a la función f. Ahora deberíamos calcular la función inversa y ver todo esto. Este ejercicio está diseñado para que cuando nosotros calculemos la imagen de la función inversa, perdón, que cuando tenemos la imagen de la función, cuando hagamos el dominio de la función inversa nos dé lo mismo
que la imagen de la función original. Está hecho para eso, ¿sí? Así que nada, vamos a calcular la inversa. Cuando calculamos la inversa, yo la voy a calcular acá. Sabemos que y es igual a x sobre x más 1. Tenemos que despejar x, pero como ahí está en más de un lugar, porque está en el numerador y el denominador, vamos a pasarlo multiplicando. Después aplicamos la propiedad distributiva. Entonces tenemos x por y más y es igual a x. Todos los términos que tienen x los pasamos para un lado del igual. Y lo que hacemos después es sacar factor común x. Entonces, porque esto es 1 menos y. ¿Sí? Se repite la x, entonces x por 1 es x por y es xy. Y ahora lo que vamos a terminar de hacer es pasar el 1 menos y dividiendo. Entonces, si pasamos el 1 menos y dividiendo, vamos a tener y sobre 1 menos y es igual a x. O sea que x sobre 1 menos x es igual a y, que viene siendo nuestra función inversa. O sea que acá calculamos la función inversa de x. A esta función le vamos a aplicar el dominio, como queríamos calcular, porque el ejercicio nos dice calcular la inversa, pero la inversa calcularle el dominio. ¿Cómo calculábamos el dominio? Bueno, como dijeron antes, vamos a mirar las restricciones. Fijémonos que 1 menos x tiene que ser diferente a 0, por lo tanto, 1 tiene que ser diferente a x. Quiere decir que el dominio de nuestra función inversa van a ser todos los reales menos el 1. Y acá muy claramente se ve que, fíjense que el dominio de esta función inversa coincide con la imagen de la función original. ¿Se entiende? O sea, para eso está hecho el ejercicio. Ahora calculemos la imagen de la función inversa. ¿Cómo lo vamos a calcular? Lo vamos a calcular con el límite. Entonces vamos a hacer el límite cuando x va al infinito y de x sobre 1 menos x. Como es un límite indeterminado de infinito sobre infinito, vamos a tener que también usar la x de mayor exponente, que acá sería x. Entonces, x sobre x sobre x, x por 1 sobre x, menos x sobre x. Esto es un límite cuando x va a infinito. Simplificamos lo que podemos. X sobre x, acá nos queda 1, x sobre x, y acá nos queda 1. Pasamos en limpio lo que nos quedó y tenemos límite cuando x va al infinito de 1 sobre x menos 1. Y ahora cuando calculamos el límite al infinito es como que la x tiende a infinito. Entonces, un número dividido a infinito, este término se va a acercar a 0. Entonces, yo tendría que hacer 1 sobre menos 1, y 1 sobre menos 1 es menos 1. Y la imagen entonces de la función inversa van a ser todos los reales menos el menos 1. Y fíjense cómo acá la imagen de la función inversa coincide con el dominio de la función original. ¿Se ve? Esto es lo que tienen que entender y que se tienen, o sea, yo sé que es abstracto y todo eso, pero esto es lo que se tienen que llevar, que el dominio, o sea, si el ejercicio no dijera calcular la función inversa, ustedes para calcular el dominio de la función inversa
no necesitan calcular la función inversa. Con saber que el dominio de una función inversa es igual que la imagen de la función original, ya era suficiente, ¿sí? Y, o sea, yo voy a adelantarme un chiquitito, pero lo vamos a repasar cuando lo veamos el sábado. O sea, de este mismo modo, como el dominio de una función es la imagen de la función inversa, lo mismo va a ocurrir con las asíntotas, ¿sí? La que era asíntota vertical en una función va a pasar a ser asíntota horizontal en la función inversa. Y la asíntota horizontal de la función original va a pasar a ser la asíntota vertical de la función inversa. ¿Por qué digo que lo vamos a volver en el sábado? Porque en el sábado van a ver que las funciones que tenemos que hablar tienen asíntotas. Entonces, otra vez va a aparecer este tema de la asíntota vertical y de la asíntota horizontal. En esta función, que es una función homográfica, ya los conocen, ya lo vieron, ¿sí? Pero en la función exponencial, o sea, siempre va a tener una asíntota horizontal y en la función logarítmica siempre va a tener una asíntota vertical. Cuando calculemos inversas, lo que se convertía en dominio se va a convertir en imagen. Y nuestra asíntota vertical se va a convertir en asíntota horizontal, ¿sí? Igual lo vamos a repasar el sábado. Chicos, Mazo, ¿esto lo entendieron? ¿Y vieron esto, como decía yo, de esta propiedad que el dominio de una función, esto lo expliqué al principio, cómo se verifica esto, que es re importante? Que el dominio de una función es la imagen de la inversa, y la imagen de la función es igual al dominio de la inversa. Eso es re importante, bueno, ténganlo siempre presente. Con esto ahora vamos a hacer del mismo modo el ejercicio n y el ñ, ¿sí? El ejercicio n dice x menos 2 sobre 3x más 5. Bien. Bien, el ejercicio se hace más o menos de la misma forma que el anterior. Entonces, vamos con las restricciones. 3x más 5 tiene que ser diferente a 0. Entonces, 3x tiene que ser diferente a menos 5, o sea que x tiene que ser diferente a menos 5 tercios. O sea que el dominio de la función... Entonces, ¿por qué ahí no pasaste igualando ahí? No entendí. ¿Por qué ahí en la parte de abajo ya no lo pasaste igualando ahí? Porque yo no calculé la inversa, estoy calculando el dominio de la función original. Ah, ok. O sea, el ejercicio el ejercicio te pide varias cosas. O sea, yo arranqué sacando, o sea, yo cada vez que tengo una función, yo hablo de lo que yo hago, cada uno lo maneja como quiere. O sea, si vos querés empezar con la función inversa, está bien, no es que está mal. Yo generalmente cuando tengo una función, lo que hago es analizo el dominio y la imagen de la función original. Después calculamos la inversa y sobre esa inversa calculamos el dominio y la imagen, ¿sí? Pero, o sea, el orden de cómo lo hagan, o sea, está bien. Porque piensen, como les dije yo, en el choice ustedes van a tener que marcar van a tener que marcar un botón. Así que es como lo hagan, va a estar bien. Entonces, nada, con esto el dominio son todos los reales menos el menos 5 tercios. ¿Sí? Y la imagen, yo lo voy a hacer de forma abreviada la imagen, pero ustedes hagan en realidad. Bien, yo lo que decía es, ustedes
lo van a hacer entero. O sea, yo acá para hacerlo más corto, yo voy a hacer A dividido C, ¿sí? Como les comenté. Si hacemos A dividido C, nos da 1/3. Porque la A era el número que multiplicaba la X de arriba, y la C era el número que multiplicaba la X de abajo. Entonces, esta sería nuestra asíntota horizontal. Acuérdense que yo había comentado que también, ¿sí? Que la asíntota, o sea, perdón, que el resultado del límite esté al infinito, que es el que calculamos antes, teníamos tres posibilidades. O que el límite siga dando infinito, o que nos diera 0, o que nos diera un número. Si nos daba un número, era porque la X del mayor exponente en el numerador y en el denominador eran iguales. ¿Se acuerdan que también eso lo habíamos comentado en clase? Bien, entonces con esto rápidamente decimos que la imagen de la función f son todos los reales menos el 1/3. Bien. Y ahora sí vamos a calcular la función inversa. Bien, si calculamos la función inversa, vamos a poner que y es igual a x menos 2 sobre 3x más 5. Y ahí sí, vamos a despejar la x. Entonces, y por 3x más 5 va a ser igual a x menos 2. Entonces, propiedad distributiva. 3 por x por y más 5y es igual a x menos 2. Entonces, todo lo que tiene x para un lado del igual y todo lo que no lo tiene para el otro lado del igual. Entonces, yo voy a hacer 5y más 2 es igual a x menos 3 por x por y. Y ahora vamos a sacar factor común x, y entonces 5y más 2 es igual a x por 1 menos 3y. Sacamos factor común. Luego de sacar factor común, pasamos dividiendo el paréntesis y nos queda 5y más 2 sobre 1 menos 3y es igual a x. Y ahora donde dice x ponemos y y al revés. O sea que 5x más 2 va a ser 1 menos 3x es igual a y. Una vez que tenemos esto, vamos a calcular el dominio y la imagen de la función inversa, porque esta sería nuestra función inversa. No, perdón, esta es la función inversa, todavía el dominio no. Esta es la función inversa de x. Si calculamos el dominio de esa función inversa, vamos a hacer que 1 menos 3x tiene que ser distinto de 0. Entonces 1 tiene que ser diferente a 3x, o sea que 1/3 es diferente a x.
Con esto concluimos que el dominio de la función inversa van a ser todos los reales menos el 1/3. Si hacemos lo de A sobre C, como hicimos antes para calcular la imagen de la función inversa, Así. nos da, fíjense que acá la A vale 5 y la C vale -3, porque fíjense que está invertido el orden. Acuérdense que la A es lo que multiplica la X del numerador, y la C es lo que multiplica la X del denominador. Más allá de que no esté ordenado, tienen que respetar eso. Entonces, esta cuenta nos da -5/3. ¿Sí? Entonces, perdón, la imagen de la función inversa terminaría siendo todos los reales menos el -5/3. Y acá esta es una forma como de corroborar, o sea, esto que estamos viendo, si ustedes quieren corroborar que esto esté bien o quieren verificarlo, como tuvimos recién, fíjense que el dominio de la función nos dio lo mismo que la imagen, el dominio de la función inversa nos dio lo mismo que la imagen de la función original. Y que la imagen de la función inversa es igual al dominio de la función original. ¿Bien? Bueno, del mismo modo vamos a hacer el enie, y con el enie, chicos, los libero, para que vean que hoy terminamos tempranito. El enie dice raíz cuadrada de 2x más 1. Este sería el dominio de la función. Perdón, esta sería f de x. Vamos a calcular el dominio. ¿Cómo se calculaba el dominio, chicos? El dominio de una función con raíz cuadrada. ¿Qué restricción tenía la raíz cuadrada? Que no podía valer menos de 0. Exacto, no podía Negativo. valer menos de 0. Entonces nosotros vamos a decir que 2x más 1, en vez de decir que no podía valer menos que 0, que está muy bien, vamos a decir que 2x más 1 sí o sí tiene que ser mayor o igual a 0. O sea, es lo mismo, pero expresado de otra forma. ¿Bien? Y entonces, 2x mayor o igual a que -1, el 1 se pasa restando, y ahora tenemos que pasar el 2 dividiendo. Como el 2 es positivo, no se modifica el símbolo. Si acá fuera negativo, acá tendría que haber puesto menor o igual. ¿Se acuerdan de eso? Que lo habíamos hablado. Lo representamos con la recta. Entonces, si el -1/2 está acá, si x es mayor que -1/2, nos vamos a desplazar hacia la derecha. O sea que este dominio se va a expresar como un intervalo del -1/2 a más infinito. En vez de ser todos los reales menos algo, acá se expresa como un intervalo. Ustedes ya vieron intervalos cuando vimos inecuaciones, ¿sí? Y la imagen de la función también va a ser un intervalo. La imagen va a ser del 0 al más infinito, porque la raíz cuadrada, cuando calculamos la raíz cuadrada de un número, y lo miran en la calculadora, les va a dar cualquier número que sea 0 o un valor positivo. Si ustedes hacen la raíz cuadrada de 4, la calculadora les da 2, ¿sí? Así que va a ser la imagen del 0 al más infinito. Bien. Vamos a calcular la función inversa. Si calculamos la función inversa,
y va a ser igual a la raíz cuadrada. Lo voy a tener que explicar con un gráfico después, así que no es tan cortito, ¿eh? O sea, por ahora quédense con que es del 0 al más infinito. Cuando lo miremos con el gráfico nos vamos a dar cuenta que no. O sea, que es así, pero que lo van a tener que razonar, ¿sí? Y es igual a la raíz de 2x más 1, entonces despejando x, ustedes van a tener que y al cuadrado es igual a 2x más 1. El 1 lo van a pasar restando, y el 2 lo van a pasar dividiendo. Si quieren lo podemos separar y poner un medio de x cuadrado. O sea, yo lo separo y en donde dice x pongo y y al revés, ¿no? Puedo poner un medio de x al cuadrado menos un medio es igual a y. Y esta sería nuestra función inversa. ¿Y esta función, chicos, cuál es? ¿Qué tipo de función es esta? Una cuadrática. Claro, entonces cuando ustedes analizan el dominio de una función cuadrática, ¿cómo es el dominio de una función cuadrática? Todos los reales. Exacto, el dominio de la función inversa, acá nos dan todos los reales. ¿Bien? Ahora vemos por qué no nos da igual que la imagen de la original. Y lo vamos a ver con algún gráfico. Y si nosotros quisiéramos calcular la imagen de la función cuadrática, ¿se acuerdan de qué dependía? ¿Cómo calculamos la imagen de la función cuadrática? Ah, dependía del vértice, según en dónde Dependía del estaba. vértice, muy bien. Entonces, para calcular el vértice teníamos que hacer primero la x del vértice, y la x del vértice es menos b sobre 2a. Entonces, menos 0, porque b no la tenemos, sobre 2 por a, o sea, sería 2 por 1 medio. Y esta cuenta da 0. ¿Bien? Y la y del vértice es reemplazar a la x por 0 en nuestra función. Entonces yo tendría que hacer 1 medio por 0 al cuadrado menos 1 medio. Cuando hacemos toda esa cuenta nos da menos 1 medio. Entonces, como nuestro gráfico viene mirando hacia arriba, ¿por qué? Porque la A es positiva, nosotros, o sea, el gráfico va a tener esta forma. Entonces nosotros vamos a saber que la imagen de la función inversa va a ser del menos 1 medio al más infinito, que acá sí coincide con el dominio de la función original. Ahora tenemos que ver qué pasó acá, por qué la imagen de esta función es diferente. Y lo vamos a razonar. Nosotros lo vamos a razonar, yo voy a hacer el dibujo más o menos, no lo voy a hacer perfecto, pero quiero que lo razonemos. Lo voy a hacer a mano. El ejercicio era raíz cuadrada de 2x más 1. Entonces, y voy a dibujar el eje cartesiano. X, y. Vamos a hacer algunos ejemplos. Cuando la x vale menos 1 medio, nos da 0, porque esta es una raíz. ¿Bien? Si reemplazamos a la x por 3 medios, esta cuenta nos da 2. Entonces, con estas dos cositas solas, ya más o menos vamos, o si la hacemos con el
con el menos 1/2 dijimos que nos da 0. Bien. Y con el 0 nos da 1. Con estas cositas que están acá, ya vamos a poder entender qué va a pasar. Cuando la x vale menos 1/2, supongamos que acá está el menos 1/2. Supongamos. Va a ser este punto. ¿Bien? Si la x vale 0, da 1. Pongámosle que vale este punto. Este punto es el 1. Cuando la x vale 3/2, pongámosle que está por acá, nos da 2. Pongámosle que el 2 esté por acá. Entonces yo voy a unir este 2 con este 3/2 y nos va a dar por acá. Entonces cuando yo lo grafico va a ser algo así. ¿Bien? ¿Hasta acá me siguieron? ¿Qué pasa? Sí. En realidad, cuando nosotros calculamos la raíz cuadrada de un número, la raíz cuadrada de un número me puede dar positivo o me puede dar negativo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si acá estuviera el menos 1, nosotros podemos poner que el menos 1 esté acá y que el menos 2 esté por acá. Y entonces uniría el 3/2 con el menos 2 y que tengamos este punto acá. Entonces el gráfico sería algo así. ¿Bien? Ahora, ¿qué es lo que pasa o qué es lo que tienen que tener en cuenta? Que nosotros ya lo habíamos explicado unas cuantas clases atrás, en la primera clase de funciones, que a un número de x no le pueden corresponder dos valores de y. Le corresponde uno solo. ¿Se entiende? Entonces, por eso, nosotros dejamos solo una de estas dos ramas. No podemos dejar las dos. No podemos decir que la imagen son todos los números reales. Porque si la imagen sería todos los números reales, no sería una función. ¿Sí? Porque a un número de x le podrían corresponder dos valores de y. ¿Se acordaban de eso que estoy diciendo recién? Que a un número de x le tiene que corresponder un solo número de y. Ahora, en la función nuestra, en la otra, en la inversa, no es así, porque nosotros en la inversa nuestra, que es 1/2 de x al cuadrado menos 1/2, ¿sí? Va a ser de esta forma. Supongamos que acá está el menos 1/2. No, está mal lo que estoy haciendo, ¿eh? Perdón. Estoy queriendo borrar y no me borro. Ya estoy, ¿eh? Ahí está. Supongamos que acá está el menos 1/2. El gráfico va a ser algo así. Entonces, acá el dominio sí pueden ser todos los números reales. ¿Por qué? Porque la x puede valer cualquier valor. Pero la y no. La y va a ser del menos 1/2 para arriba. ¿Se entiende? Por eso en este caso, la imagen de una función no coincidió con el dominio de la función inversa. Entonces, esto es lo que yo quiero que tengan que entender o razonar. ¿Más o lo entendieron, chicos, lo que quise mostrar con esos gráficos? ¿Esto se hace solo por tener raíz en este caso? ¿O por Solo qué? por tener raíz, claro, porque la raíz cuadrada admite dos resultados y en la función original no le vamos a poder dar los dos resultados. En la función inversa sí, porque la función inversa de una función raíz cuadrada va a ser una función cuadrática. Y la función cuadrática siempre va a tener de dominio todos los números reales. ¿Sí? Bien, chicos, no sé, Profe, con los que hicimos, porque digo, del ejercicio 4, por hasta donde nosotros vimos, podíamos hacer solo m, n
y ñ, porque los otros o sea, en realidad como poder hacerlo, los otros del 4 los podemos hacer, pero no los quiero meter en un lío cuando ni siquiera hablamos de función exponencial y logarítmica, así que no los quiero meter con un lío bárbaro. O sea, vamos a volver sobre esos la clase que viene. Vamos a volver a hablar sobre esto de función inversa de la función exponencial y logarítmica. O sea, lo que vamos a hacer es, hoy vamos a dejar acá, les vamos a explicar el sábado cómo es una función exponencial, cómo calcular el conjunto de ceros, positividad, negatividad, la asíntota, el dominio y la imagen. Lo mismo con la función logarítmica, ¿sí? Y después vamos a ver algunos de función inversa. Que fíjense que de hecho, no los voy a hacer yo, por eso, o sea, esos les van a quedar para hacer ustedes, pero fíjense que el ejercicio 5 de función exponencial y logarítmica dice calcular la función inversa. Entonces, yo ya no voy a volver con el ejercicio 4 de función inversa. Los de 4 de función inversa los van a hacer ustedes solos después, ¿sí? Cuando ya hayamos entendido el ejercicio 5, ¿sí? Una pregunta, Sí, Meli, decime. porque me perdí en un momento en el enie. ¿En el gráfico? Cuando no. Cuando sacamos la función inversa, Bien. que está y al cuadrado menos 1 sobre 2 es igual a x. ¿Se puede dejar así en vez de pasarlo a un medio por x al cuadrado? ¿O hay que Sí, pasarlo así? sí, podés hacer, vos, porque por separarlo de este 2 que está acá abajo dividiendo, yo lo Claro. hice porque si vos no lo tenés separado, no tenés el valor de A, de B y de C. Entonces, al no tener el valor de A, de B y de C, no podés calcular el vértice de la parábola, ¿entendés? Ah, ok. O sea, Sí, porque estaba sí, tratando de hacerlo sin pasarlo y no me daba, no claro, podía lo hacer que vos nada. tenés que tener en cuenta es que cuando vos tenés i al cuadrado menos 1 sobre 2, que es esto que está acá, es lo mismo que i al cuadrado menos 1 por un medio. Entonces, ahí aplicás propiedad distributiva y llegás al i al cuadrado, un medio de i al cuadrado menos un medio, que yo después cambié la x por la y la y por la x. Pero ¿qué pasa? Yo al tenerlo así, yo sí puedo decir que la a vale un medio, que la b vale 0 y que la c vale menos un medio. Entonces, vos sabés que la x del vértice es menos b sobre 2 por a. Si vos tenés todo junto así, no sabés cuánto vale la a, cuánto vale la b y cuánto vale la c. Claro, sí, ahí entendí. Gracias. No hay problema. No, pero yo no lo dije, perdón que no lo dije, pero digo, el por qué lo hice tiene una explicación, o sea, no lo hice porque me pareció, o como dicen ustedes, porque me pintó. Lo hice porque si no, no pueden determinar el valor de A, de B y de C, y con eso no van a poder calcular cuál es el vértice de la parábola, ¿sí? O sea, si esto, en vez de quedarme de esta forma, me hubiese quedado de una forma canónica, o me hubiese quedado con la forma factorizada, hubiese trabajado de otra forma. Como veo que tengo un término, pero tengo un menos en el medio, bueno, y ustedes son de los que se tiran más a trabajar con la forma polinómica, dije, bueno, lo separo para poder hacer A, B y C. ¿Bien? Bueno, entonces, eso con respecto a esta consulta que hizo Meli, que está perfecta. Y después, bueno, como dije, el ejercicio 4, los que no hicimos hoy, los van a hacer ustedes solos con el resuelto, pero después de que hayamos visto el ejercicio 5 el sábado, ¿sí? Porque son similares. Ok. Bien, así que eso lo podrían ver ustedes. No sé si tienen alguna consulta más, chicos. Si no tienen consultas, hoy estoy ayudando mucho. Es una clase que, como dije yo, no es una clase compleja y es una clase corta y estamos ayudando a todos los que tenemos que ya enseguida sentarnos a
a trabajar o algo. O sea, hoy a mí, no, gracias a Dios, hoy no me toca ir a trabajar a la oficina, yo trabajo una semana en casa y una semana en la oficina. Pero, o sea, hay gente que yo sé que se tiene que salir de la clase o irse a algún lugar a trabajar y bueno, hoy se hizo un poquitín más corto. Así que nada, aprovechenlo ustedes como para repasar o para hacer lo que tengan que hacer o practicar o descansar un ratito antes de meterse en la otra materia que tienen después, ¿sí? Bien, si no hay más dudas, nos vemos el sábado a la misma hora de siempre, ¿sí? Bueno, profe. Muy buena Chao, semana para gracias. todos, ¿eh? Y a seguirse cuidando del virus, ¿sí? Gracias, profe, igualmente. Chao, Hasta nos el vemos. sábado, profe. Chao. Nos vemos. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao, nos vemos.